Señor, que una vez más nos permite estar reunidos como su iglesia. Antes de dar inicio a este tiempo, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que sea Él asistiéndonos a todos y a cada uno de nosotros en medio de este tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día en el que nos permites abrir los ojos. Ayúdanos en medio de este tiempo para que sea tu mensaje, que no sean simples palabras intelectuales de un ser humano, sino que únicamente seas tú, Señor. Ten misericordia del predicador, porque no es suficiente, porque el predicador es un pecador más, Señor. Ayúdanos a todos y a cada uno de nosotros para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, asístenos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra escuela de formación teológica. Lo primero que vamos a hacer es leer el cuarto párrafo del primer capítulo de la Confesión. Párrafo número 4 del primer capítulo de las Sagradas Escrituras. ¿Algún hermano que se ofrezca para leerlo? Si no hay nadie que lo tenga a la mano, yo lo puedo leer. Leo para ustedes entonces. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de la autoridad de la revelación de Dios escrita, es inevitable pensar en la divina y la necesidad absoluta que tenemos de los libros que denominamos como Biblia. Cuando nosotros recordamos las Sagradas Escrituras, entendemos que son vinculantes para nuestra vida cristiana, para nuestra vida también para con los demás. Sabemos que, como vimos en la clase pasada, como hemos visto en el primer párrafo, las Escrituras hacen parte de la revelación final de Dios para con sus hijos. Pero teniendo esto en mente de que la Biblia es necesaria, que la Biblia es vinculante, que ha sido ya dada a nosotros como revelación, la confesión responde a la pregunta ¿por qué las Escrituras deben ser creídas? Debemos preguntarnos por qué son autoridad para nosotros. En la clase de hoy vamos a tratar de enfocar esta lección en la fuente de autoridad de las Escrituras. Vamos a ver por qué ellas tienen autoridad. Eso es lo que trata de responder el párrafo de la confesión. El párrafo número 4 tiene un enfoque objetivo acerca del tema que está tratando. Por otro lado, el enfoque del párrafo siguiente es subjetivo, porque el párrafo 5 de la confesión nos muestra la forma en que el individuo se convence de que las Santas Escrituras son autoridad. El cuarto párrafo da un conocimiento objetivo, ¿por qué es autoridad? El que vamos a ver en la clase siguiente nos va a decir cómo nos convencemos de que verdaderamente son autoridad. En pocas palabras, vamos a centrarnos en la verdad de las Sagradas Escrituras, el por qué ellas en sí mismas tienen autoridad como un hecho, como algo inquebrantable. El enfoque va a ser entonces en una propiedad que las Escrituras tienen. De eso nos vamos a tratar de enfocar en la clase de hoy. La confesión, como veremos más adelante, es objetiva a la hora de ver la autoridad, porque analiza lo que en las Escrituras son en sí mismas, independientemente de quién es el que la está leyendo. La autoridad bíblica es un hecho vinculado con la misma existencia que las Escrituras tienen. Esto quiere decir que la autoridad de las Escrituras no es experimental, no es dependiente de algún factor. La autoridad, como veremos, de las Sagradas Escrituras es un hecho, no es una conclusión que se llegó mediante
un conjunto de pensamientos. No, la autoridad escritural es un hecho. La confesión, cuando dice que la autoridad de las Sagradas Escrituras no depende de ningún hombre, que no depende de ninguna iglesia, está atacando explícitamente ciertas situaciones que estaban aconteciendo en esa época. Tal es el caso de la iglesia romana, que ellos dicen de hecho que la autoridad de las Escrituras depende de ellos mismos, y también contra el racionalismo, que dice que la autoridad de las Escrituras está fundada en demostraciones externas a las Escrituras. Lamentablemente, durante la Edad Media, especialmente en el tema de la iglesia, se desarrolló cierta doctrina por parte de los romanistas para poder sustentar su poder fuera de lo dicho por las Escrituras. Estos hombres trataban de justificar todo su sacramentalismo, todas las formas largas que ellos buscaban para acercar al hombre a Dios. Ellos buscaban justificarlo en sí mismos. ¿Por qué? Porque las Escrituras no les daban dicha autoridad. Esta doctrina que desarrollaron los romanistas de la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras alcanzó su máxima expresión en el Concilio de Trento. En este concilio, la Iglesia Católica Romana se reunió para darle a conocer al mundo que había abandonado la fe cristiana. Fue cuando ellos oficializaron su apostasía. Le dieron a conocer a todo el mundo que ya no eran más parte de la Iglesia del Señor. Estaban precisamente abrazando herejías que habían condenado mucho tiempo atrás. El Concilio de Trento, que ocurrió unos 100 años antes de la confesión de fe, reconoció entonces que la autoridad de las Escrituras no dependía de ellas mismas, sino que la autoridad de las Escrituras dependía del tiempo de la tradición, que dependía de la Iglesia, dependía de tres cosas según ellos. Según las Escrituras, o sea, en sí mismas, dependían al tiempo de la tradición, dependían al tiempo de la Iglesia romana, del magisterio. Todos aquellos que confesaban que solo las Sagradas Escrituras eran autoridad, eran excomulgados, eran encarcelados y en parte eran ejecutados por rebelarse ante la doctrina papal. Estos hombres que se reunieron en Trento, cuando oficializaron su doctrina, se radicalizaron cada vez más. Dieron a conocer al mundo, a la sociedad, que se habían retractado de la cristiandad. Todos aquellos que confesaban la sola Escritura eran para la Iglesia Católica anatemas, eran declarados malditos según el imperio, según el Sacro Imperio Romano Germánico de ese tiempo. El Concilio de Trento decía que la Iglesia, que el magisterio romano, era quien debía juzgar lo que decían las Sagradas Escrituras, siendo en lugar de las Escrituras el máximo juez la Iglesia. En pocas palabras, era la Iglesia la que para estos romanistas sojuzgaba lo que las Sagradas Escrituras decían, daban la validez de las Escrituras. O sea, que las Escrituras dependían de un factor externo. Ellos decían entonces que la autoridad de las Sagradas Escrituras no reside en Dios, sino que residía en la Iglesia a la hora de interpretar las Escrituras. Por eso, toda confesión de fe que es posterior a este Concilio de Trento tiene que responder a Roma y a las herejías de Roma. El Concilio de Trento decía en pocas palabras, cito, parafraseo un poco: nadie puede interpretar la Escritura contra el sentir unánime de los padres o de la Iglesia. Estos decían entonces que la Biblia no poseía autoridad en sí misma, que no podía autenticarse siendo la palabra de Dios. La autoridad para estos romanistas entonces no estaba mediada por Dios, sino que estaba mediada por hombres en un magisterio. El orden de autoridad que ellos proponían era Dios, Iglesia, Escritura y creyente. Como si la Iglesia fuera el agente mediador entre los hombres y Dios.
cuando se está totalmente descontextualizando lo que es mediación. Se descontextualiza el hecho de que el Señor ha dado las Escrituras. No ha dicho que la iglesia debe autenticarlas. La iglesia solo las reconoce. Entonces el orden que estos hombres estaban proponiendo iba en contra de lo que las Escrituras declaran. Iban en contra de lo que el mismo Señor había encomendado a los apóstoles. Cristo no dijo que los apóstoles eran quienes iban a dar para juzgar a las Escrituras. Los apóstoles fueron hechos embajadores del Señor, fueron inspirados por el Espíritu Santo. En ningún momento fueron hechos para sojuzgar lo que decía el Antiguo Testamento. Entonces, ante este orden que proponía la Iglesia de Roma, los bautistas en este tiempo querían demostrar que el orden de la autoridad no es Dios, Iglesia y Escritura, sino que es Dios, Escritura, Espíritu y creyente. Donde Roma decía que ellos eran los únicos capaces para interpretar las Escrituras, la misma Escritura en realidad confirmaba que la autoridad es ella misma, reside en ella misma. Roma se creía más competente que Dios para transmitir su mensaje. Decir, mis hermanos, que hay algo que deba condicionar al Señor es herejía. Roma entonces, como venimos diciendo, apostató de la fe. ¿Por qué? Porque reclamó autoridad sobre las Escrituras y sobre el testimonio. Los romanistas entonces, condensando un poco su pensamiento, terminaron diciendo: nosotros trajimos las Escrituras, entonces nosotros somos quienes tenemos potestad sobre ellas. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fue la tradición quien dio la Escritura, fue Dios mismo, fue su Espíritu el que inspiró a los santos hombres de Dios. Entonces, al mismo tiempo que la confesión de fe luchaba contra el argumento romanista, también se luchaba con ciertos movimientos evidencialistas. Los evidencialistas decían, en pocas palabras, que las Escrituras no se autenticaban solo en la iglesia, que no se autenticaban en ellas mismas, sino que ellos proponían que las Sagradas Escrituras se autenticaban por factores externos, que era la evidencia lógica la que le daba la autoridad. Quienes empezaron con esta corriente de pensamiento fueron los anglicanos. Ellos poco a poco evolucionarían hasta lo que son los agnósticos modernos mediante este pensamiento. Ellos proponían, como les decía antes, que las evidencias llevaban a la razón y que luego esa razón llegaría a la fe. Lo paradójico de todo esto, mis hermanos, es que cientos de años antes, Tomás de Aquino ya había demostrado cómo esto en realidad no funciona así. La razón no es la que trae la fe. La razón humana, no estamos diciendo que sea inútil, la razón es útil, la razón es real, la razón es válida. Pero nuestra razón está limitada por nosotros, porque el objeto es el ser humano. Es un ser con capacidades, sí, pero que son limitadas. Entonces, como seres humanos, nuestra razón no va más allá de nuestras capacidades. En su Suma Teológica, Tomás de Aquino hace una distinción, muestra una clara diferencia. Hay verdades que la razón puede conocer, pero hay verdades que sobrepasan completamente la razón. Las verdades reveladas como la Trinidad o la gracia no son contra la razón humana, pero sí están sobre la razón humana. La razón humana no puede llegar bajo sus medios a la certeza de Dios. No podemos llegar al conocimiento claro del Señor si no es el Señor mismo quien transmite el conocimiento. La fe no nace en las capacidades humanas. ¿Por qué? Porque nuestras capacidades humanas son pocas para entender a Dios. La fe tiene certeza
pero no por evidencia de la razón, sino por la autoridad de Dios que revela y al mismo tiempo ilumina. Esto lo veremos en la siguiente clase a mayor profundidad. Lo que dicen los evidencialistas entonces es: creo porque las pruebas me convencieron. Pero por el contrario, nosotros como creyentes decimos: creemos porque Dios es veraz y porque Dios es quien convence. Donde la razón se limita, entonces, mis hermanos, es ahí donde la fe como don de Dios nos alcanza. Cabe aclarar, mis hermanos, que la fe no está atacando las evidencias, sino que la fe, la confesión de fe coloca a la fe arriba de las evidencias. Nada, ninguna clase de experimento humano será capaz de explicar la fe, ni será capaz de argumentar que podemos llegar a ella. Es el Señor, es Él quien es la verdad misma y Él es quien convence y da autoridad a sus palabras. Entonces, volviendo un poco al tema, mis hermanos, es importante señalar cómo nuestros hermanos del pasado luchaban con extremistas religiosos que cerraban el reino del Señor, y por otro lado también luchaban contra los evidencialistas que veían la fe como un producto de la razón. Entonces debemos tener esto en cuenta a la hora de ver que la confesión misma dice que la autoridad de las Escrituras no dependen de la Iglesia o del testimonio de los hombres. A esto es a lo que se está refiriendo. Está atacando en su contexto histórico lo que decían, por un lado, los evidencialistas, que negaban la fe como un don divino, y atacaba por otro lado lo que decían los romanistas, que afirmaban que la Iglesia y la tradición eran las que le daban autoridad a las Escrituras. Leeré para ustedes de nuevo el párrafo número 4 para que podamos ir siguiendo la idea. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces, en esta introducción breve que hacíamos del contexto histórico, entendíamos que no debemos estar persuadidos a causa de los hombres, que no debemos estar persuadidos a causa de una institución. Entonces vamos a ver la forma en que la confesión de fe muestra el por qué la Biblia es autoridad. Entonces vamos a tratar un solo punto. Vamos a tratar de responder mediante las Escrituras por qué la Biblia es autoridad. Entenderemos, mis hermanos, que la respuesta está en quién es el autor de las Sagradas Escrituras: Dios. Alguien que pueda leer, mis hermanos, para todos nosotros, Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual se tiene que estar atentos como una importa la luna del norte, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Debemos de entender, mis hermanos, que a la hora de ver quién fue el autor de las Escrituras, no debemos remitirnos a que, bueno, fueron hombres que con alguna clase de propósito se reunieron, se pusieron de acuerdo de alguna forma para escribir un libro. Pero no debemos ser persuadidos a eso, porque las Escrituras nos dicen, las Escrituras nos afirman que tiene un origen divino. El origen divino es Dios, la verdad misma. No se trata, mis hermanos, de un relato que fue continuado durante 1400 años de alguna forma milagrosa. Sí, fue milagrosa, pero no fue producto de voluntad humana, como dice el texto. Fue Dios que usó todas y cada una de las circunstancias, todos y cada uno de los contextos culturales y étnicos para plasmar su palabra mediante su Santo Espíritu.
No fueron hombres que se movieron en sabiduría, fue Dios inspirando las palabras y la sabiduría de hombres defectuosos. Dios fue quien hizo capaces a los hombres de Dios para esta labor. Perfeccionó sus debilidades. La autoridad de las Escrituras, como dice el texto entonces, no reposa en nuestro testimonio, no reposa en lo que diga un papa romano, sino que la autoridad de las Escrituras reposa en Dios. Dios como la verdad misma, como la bondad misma, como el único ser capaz de obrar el milagro de autocomunicarse mediante sus profetas. Esta autoridad de las Escrituras, teniendo su descanso, teniendo su razón en Dios, es tan firme como la existencia de Dios mismo. Una vez más, porque Dios es el autor y la mente maestra de cada detalle plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso decimos que su autoridad es firme, porque su autor lo es. La misma Escritura, mis hermanos, declara que la forma de conocer a Dios no es mediante la filosofía, no es mediante los rudimentos de los hombres, no es mediante el poco conocimiento que tenemos de Dios. La autoridad no reposa en el testimonio. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre, mis hermanos, se encarga de distorsionar la imagen del Dios Altísimo. Lo ha hecho desde el principio. El pecado comenzó cuando el hombre creyó que podía ser similar a Dios, que podía relativizar a Dios, que podía tener la autoridad de Dios. Creer, mis hermanos, en nosotros mismos es ateísmo, porque es afirmar que Dios es relativo. Cuando la Escritura afirma, mis hermanos, que no somos capaces de buscar a Dios, sino que la búsqueda necia en nuestra sabiduría hace que distorsionemos su imagen. Por eso es que nosotros descansamos en que la autoridad de las Sagradas Escrituras no reside en ningún hombre, porque el hombre es capaz de distorsionar la imagen de Dios. El hombre es capaz de creerse igual a Dios. Alguien que lea para todos nosotros, primera a los Tesalonicenses 2:13. Primera a los Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo aquí reconoce que la palabra de Dios no fue escuchada por búsqueda humana, sino que fue Dios quien se acercó, fue Dios quien plasmó y ayudó a todos y cada uno de los santos hombres. La palabra de Dios es identificada, como hemos visto en clases anteriores, como el canon del Antiguo Testamento o el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo habla aquí de la palabra de Dios, entiende que su origen es divino. El canon, la autoridad de que tenemos como creyentes, reposa en Dios. Su origen reposa en Dios. Recordemos también, mis hermanos, que el testimonio de las Escrituras, no decimos que sean los autores humanos quienes plasmaron las palabras, quienes dieron origen a estas palabras, sino que era Dios el que plasmaba, el que colocaba palabra en ellos. Eso lo dice nuestro Señor a Moisés en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, las palabras dichas por los profetas y por el cumplimiento de la palabra misma son palabras de Dios. Se afirmó a Moisés que las palabras de los profetas tenían autoridad. ¿Por qué tienen autoridad? Porque las palabras de ellos provenían de la voluntad de Dios, no provenían de su voluntad.
Es por eso, mis hermanos, que nuestra fe no debe irse ni debe ser comprometida por las tradiciones, no debe ser comprometida por rudimentos, porque el fundamento, la razón, el propósito de la fe es más grande que los rudimentos, es más grande que la tradición, es Dios mismo en quien reposa, en quien descansa nuestra fe. Entonces descansamos en la autoridad de las Escrituras porque no provienen de voluntad humana, como decía el texto de Pedro, no provienen de hombres, sino que vienen de lo alto, son perfectas para nuestra relación con el Señor. Mis hermanos, Cristo mismo condena a los que distorsionan sus mandamientos, a quienes desplazan su autoridad colocando cargas pesadas a los demás. Cristo mismo decía en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, quienes creen poder añadir a lo dicho por Dios en su palabra, simplemente están acarreando condenación para sí mismos. El Señor dijo que su yugo es fácil, que su carga es ligera. No somos nosotros quienes debemos hacer las cargas pesadas. Cristo condena a aquellos que obstaculizan a la palabra. Cristo condena a aquellos que colocan algo más pesado que lo que Él requiere. El autor de las Escrituras, mis hermanos, es la verdad misma. Es la única forma de conocerle. Dios mismo se ha revelado, Dios mismo ha dicho cómo podemos llegar a Él, porque Él ha llegado a nosotros. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo mismo es bastante claro cuando afirma, cuando recuerda que la firmeza de las Escrituras son autoridad, porque son verdad, porque provienen de la verdad misma. No solo autoridad, no son solo autoridad las Sagradas Escrituras, sino que también son el instrumento que el Señor ha provisto para acercarnos a Él. Entonces, no debemos depender del testimonio de los hombres, sino que debemos depender única y exclusivamente del testimonio del Espíritu Santo de Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Tengamos en mente, mis hermanos, recordemos que el autor es Dios. Podemos confiar en Él porque su atributo esencial y lo que le constituye es la verdad. Tal como bien dice el pasaje en Números, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El autor de las Escrituras testifica que es la verdad y que los seres humanos solo llegan a conocerle mediante Él mismo, porque Él es, como les decía, la verdad. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios es la verdad, Dios no miente. Esta es la seguridad, mis hermanos, que tenemos de que la Biblia posee autoridad. No es una seguridad vana, porque descansa en un ser que no depende del tiempo, en un ser que hace que pase el tiempo. La autoridad, mis hermanos, descansa en quien controla todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Por eso podemos confiar en ella. Dios, quien sin necesitarnos a nosotros para ser Dios, nos ha extendido el conocimiento de la verdad, nos comunica también que esa verdad es Él, que esa verdad, por ende, es la única forma de hacernos completos. Es su palabra, es mediante Él que podemos ser llenos, que podemos encontrar verdadera satisfacción. Cristo mismo recuerda la temporalidad de todo, pero hay algo más fuerte que la temporalidad, hay algo más fuerte que los cielos, que la tierra, que el universo, que las estrellas, la palabra de Dios. Mateo 5, del 17 al 18.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo va a pasar, mis hermanos, nuestra vida, pero la palabra de Dios no depende del flujo del tiempo, porque su autor es quien ha determinado el flujo del tiempo. Todo lo creado, todo lo que vemos es temporal, pero la palabra, como la voz misma de Dios, no depende de nuestra percepción, no depende de la duración de lo que vemos. La palabra solo depende de su autor, de Dios, quien es la verdad misma. El salmista también recuerda que las escrituras son firmes, porque Dios es firme y porque es necesario para entender, mis hermanos, su propósito, para entender que su plan no se restringe a nosotros. Salmo 102 del 25 al 27, a quien que pueda leerlo. Salmo 102 del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y sus cielos, son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas permanecerán, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido lo mudarás y serás mudado. 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Sí, ven, esto también nos ayuda a entender lo que Cristo estaba diciendo. Dios fundó la tierra misma va a perecer, todo lo que vemos, mis hermanos, llega a su fin, es temporal. Pero dice el versículo 27 que Dios es el mismo, sus años no se acaban porque precisamente Él no depende de los años. Entonces las Sagradas Escrituras, como voz de Dios, como autoridad por parte de Dios, no perecen. No necesitan de nosotros, no necesitan de nuestra validación para ser autoridad. Siento, mis queridos hermanos, que en ocasiones esto se nos olvida con facilidad. Se nos olvida que el cielo y la tierra van a pasar. Parecen cosas tan firmes, la vemos todos los días, damos por sentado que lo tendremos, que lo veremos al día siguiente de nuevo. Pero el salmista reconoce que todo esto perece, todo esto va, todo esto viene, y que hay algo con más firmeza que eso: Dios y su palabra. No va a pasar ni una jota, no va a pasar ni una tilde, ni lo más pequeño que encuentre usted en la palabra del Señor tiene menos autoridad, tiene fecha de expiración, sino que todo va a llegar a su cumplimiento. Si los cielos y la tierra son transitorios, si los cielos y la tierra acabarán, la palabra de Dios, por otro lado, es veraz, la palabra de Dios es inerrante. La autoridad, la firmeza, la estabilidad, la infalibilidad de la palabra de Dios y todos sus atributos son declaradas por Dios mismo. Recordemos el texto también que memorizábamos hace unos domingos, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También podríamos decir que cuando el versículo nos dice que la escritura es inspirada por Dios, cuando nos remitimos al original, lo que da a entender es que la escritura es soplada por Dios mismo, es expirada por Él. Entonces, no es solamente que esté plasmada en lo que conocemos como la Biblia, es que esta escritura fue exhalada por el Espíritu Santo de Dios. Fue Él quien inspiró, fue Él quien dio autoridad para que sus sagradas escrituras fueran plasmadas. Entonces, esta autoridad de las sagradas escrituras, como en un sentido canónico, recordemos lo que decíamos como canon, constituyen las sagradas escrituras nuestra regla de fe, son autoridad, son capaces de sujetar nuestras conciencias
¿Por qué? Porque su fundamento es la autoridad del Señor. Este derecho solo le pertenece a Dios. Sin embargo, el Señor nos ha dado la declaración de su mente, la ha plasmado en las Sagradas Escrituras, nos ha dado su voluntad en asuntos de fe y práctica. Dios mismo ha hecho de su palabra escrita nuestra única regla de creencia, nuestra única regla de conducta. Me gustaría también citar, mis hermanos, las palabras de las que alguna vez habíamos hablado, palabras que dijo el doctor Lutero cuando fue llamado a juicio por los romanistas a causa de sus escritos, a causa de que él creía en la sola Escritura también. Lutero dijo así: si no soy convencido por testimonios de la Escritura o por razones claras, pues no creo ni al Papa ni a los concilios solamente, ya que es manifiesto que han errado frecuentemente y se han contradicho entre sí. Estoy sujeto a los pasajes de la Escritura que he citado, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Por tanto, no puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. La conciencia, mis hermanos, solo debe estar cautivada por Dios, por su palabra, porque la autoridad de la palabra reside en el Señor. No es nuestra capacidad de convencimiento la clave para someternos. La clave debe ser las Sagradas Escrituras, debe ser su autoridad para someternos, para someter nuestra conciencia a sus dichos. Entonces, mis hermanos, en esta breve clase hemos visto cómo nuestras Sagradas Escrituras testifican sobre sí mismas dónde está su autoridad. Reside su autoridad, reside su voz en su autor, en Dios, en el que es la verdad. No es el magisterio romano, no es ningún hombre sentado en Roma quien imputa autoridad. Dios fue quien dio a su palabra autoridad desde el principio. Entonces no tenemos cómo hacerlo nosotros, porque nosotros no somos la verdad. La verdad es Dios, y la verdad ha dotado de autoridad a las Sagradas Escrituras. Entonces, en esta clase vimos cuál es la fuente de la autoridad, por qué la Biblia posee autoridad. En la siguiente clase nos vamos a enfocar en cómo nos convencemos de la autoridad de las Escrituras. O sea, cómo llegamos a que la Biblia es la palabra de Dios. El Señor nos ayude, amados hermanos, para que nuestra fe sea depositada en las Escrituras, porque ellas dan testimonio de Cristo. No dependemos del ser humano, sino de aquel que tiene potestad sobre el ser humano. Dios, quien es la verdad. Nuestra fe, mis hermanos, no debe estar en algún pastor o en algún maestro de la palabra, sino que nuestra fe debe reposar en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dios nos ayude, mis hermanos, porque somos imperfectos. Debemos pedirle que sea su perfección la que nos ilumine para entender su verdad. Somos imperfectos y lo único que nos prepara y nos hace hábiles para el Señor es su palabra, es su gracia, su misericordia y bondad. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias porque tú fuiste quien hizo tus sagradas escrituras, porque tú eres el autor, porque tú eres quien las expiró. Ayúdanos, Señor, para ser convencidos por tu Santo Espíritu de que tú eres la verdad. Por esto no es algo negociable, Señor, no es algo a lo que llegamos, es algo de lo que tú has testificado. Ayúdanos a que nuestra fe no esté depositada en los hombres, sino en tu palabra. Que ella sea nuestro único fundamento, que sea la verdad, Señor, la que nos persuada de ti. Ayúdanos, sea nuestra fortaleza, en el nombre de Cristo Jesús.